Televisa. Bajo el patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta Encuentro, un programa que reúne en nuestro país temas y exponentes de interés universal. México en el corazón de nuestro tiempo. Encuentro es una cita que las figuras más importantes del mundo cumplen en nuestro país. Encuentro está dirigido y animado por una personalidad ampliamente entrañada en los problemas culturales y de comunicación, Álvaro Gálvez y Fuentes. Ustedes penetran en un mundo hasta ahora imposible para el gran público, el mundo de Encuentro. Buenas noches. Un refrán. Los refranes condensan siempre como un relámpago toda la luminosa sabiduría del pueblo. Dice que de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y en efecto, aun los hombres dotados de mayor inteligencia a veces piensan desatinadamente. Pero entra entre esa locura incidental y pasajera y la verdadera locura, hay un abismo lleno de sombras y de interrogaciones. Uno de los espectáculos más deprimentes es el de contemplar una mente en ruinas y saber lo limitado de los recursos de la ciencia para poner remedio a ese desastre. ¿Qué se sabe de la locura y de sus implicaciones dentro de la sociedad contemporánea? Para reanudar nuestra conversación sobre este tema, hemos vuelto a reunir a personajes ya familiares para ustedes. El doctor Franco Basaglia, de Italia. El doctor Guillermo Calderón Narváez, de México. El doctor Igor A. Caruso, de Austria. La doctora Marie Langer, de Argentina. El doctor Miguel Ángel Pérez Toledo, de México. El doctor Thomas Szasz, de los Estados Unidos. Y el doctor Eliseo Verón, de la Argentina. Señores, ¿por qué las características más nobles de la personalidad humana? El idealismo, la generosidad, la abnegación, el sentido de la justicia y la lucha por esta, están universalmente significadas en la personalidad de un loco, Don Quijote. Doctor Szasz. Me encanta su referencia a Don Quijote, pero con todo respeto, diré que no estoy de acuerdo en caracterizarlo en ningún sentido como un loco. Creo que es la descripción poética de alguien que representa lo más noble del ser humano. Aquí se puede aplicar un bello proverbio inglés
que espero pueda traducirse con la misma calidad al español. Hay un refrán en inglés que dice que si un hombre quiere ser un hombre, debe alcanzar lo que está más allá de su alcance. En otras palabras, debe querer más. Su ambición debe ir más allá de lo que puede realizar. Pero Don Quijote es una caricatura. Es un hombre que quiere lograr más de lo que es posible lograr. Si un hombre no trata de hacer exactamente eso, entonces ha vendido su autenticidad, su meta en la vida. ¿Qué le queda más que ser un esclavo, literal o metafóricamente? Doctor Caruso. Considero que la definición del doctor Sass es exactamente la definición correcta de la humanidad vista desde su aspecto positivo, ya que el hombre es el único ser en este mundo que quiere lograr más de lo que está a su alcance. Y es allí donde veo en su pregunta, señor licenciado, un punto muy importante. Los enfermos mentales y los locos se encuentran uno junto al otro. Ellos ven sendas, caminos y mundos que nosotros no percibimos. Y de allí también la posibilidad, la oportunidad de los enfermos de encontrar en alguna forma el camino para llegar a estos mundos imaginarios. Huggins Jackson, distinguido neurólogo, decía que el que descubra el enigma de los sueños descubrirá el secreto de la locura. ¿Es cierto que los sueños tienen un significado? Sí. Doctora Lanca. Es de ahí donde empezó Freud para descubrir dos cosas. Uno, lo mencioné la otra vez, que todos tenemos nuestra locura porque nuestros sueños son idénticos con los delirios. Y dos, que al aprender, interpretar, es decir, entender el contenido latente de los sueños, aprendimos también a entender y a ver un contexto lógico, aunque oculto a primera vista, detrás de cada delirio. El delirio aparentemente irracional también tiene su lógica y su racionalidad, pero hablado en otro idioma, cuyas reglas tenemos que conocer para poder descifrarlo. Doctor Verón. Quisiera simplemente añadir un comentario a esto. En los pasados programas yo dije en un momento que normalidad y anormalidad no se podían separar. Dicho de otro modo, racionalidad y irracionalidad no se podían separar. De alguna manera, aquí se dieron dos ejemplos de esta relación necesaria entre las dos cosas, digamos. Por un lado a nivel social, por otro lado a nivel individual. Digamos, así como toda sociedad necesariamente segrega a los desviados, curiosamente, toda sociedad necesita generar una fantasía acerca de la locura. Caso Erasmo, caso Quijote, etc. El tipo de ideologías sociales. Y me parece bastante claro que a nivel social, digamos, la locura ejerce una fascinación sobre la gente. Que creo que de alguna manera revela un poco esa complicidad que hay entre razón y sin razón. Y el caso de los sueños me parece, digamos, exactamente lo mismo a nivel del individuo, digamos. Porque, como dijo la doctora Langer, el sueño es como la irrupción de lo irracional a nivel de la fantasía individual. Digamos, todos estamos locos cuando soñamos, por comparación con las reglas de la racionalidad social de la vida, de la vigilia, digamos. Doctor Basale. Me solidarizo con Don Quijote de quien se está hablando. Pero no quisiera que permaneciéramos en el nivel de la fantasía,
como permanecimos en los programas anteriores, en el nivel de la crítica. Creo que debemos seguir un camino en el cual tomemos conciencia de qué cosa es la locura y tomemos conciencia de qué es la fantasía. Pienso que el delirio es un grito de libertad. Nosotros, los especialistas, debemos hacer posible que este grito de libertad pueda llevarse a cabo, porque la vida tiene dos componentes, la enfermedad y la salud. ¿Cómo debemos permitir que se viva la vida? Debemos permitir que el hombre viva aún dentro de la enfermedad, puesto que sus sueños y sus fantasías son dos elementos que se compenetran. Sus sueños pueden aportar ciertos elementos iguales a los de la fantasía, pero el delirio no es un sueño. Es una cosa real, algo que se vive. Y es sobre esta cosa realmente vívida sobre la cual los psiquiatras debemos obrar. No debemos ser Don Quijote, no debemos ser ni Don Quijote ni Sancho Panza. O sea que no debemos ser ni el servidor ni el esclavo. Debemos ser ambas partes en combate por la supervivencia del enfermo. Esta es la obligación, el deber del psiquiatra. Si en los programas precedentes, repito, hemos hecho una crítica, hemos hecho, como quien dice, una censura de los psiquiatras, mediante la crítica y la autocrítica, ahora nos vemos obligados a darle al público también otra alternativa. No podemos culpar al público por lo que no ha hecho, ni por el sistema social en el cual vivimos. Aquí quisiera hacer un breve resumen. Sin ser un fanático ferviente seguidor de Freud, quisiera que no olvidáramos que fue precisamente él, en el siglo XIX, el siglo del racionalismo, el siglo donde se dio un gran paso adelante, fue él quien le dio crédito a la locura. Él tomó las manifestaciones de la locura en serio y se dedicó a estudiarlas. Comparó los sueños de las personas normales con aquellos delirios de las personas enfermas. Trató de penetrar en ellos, pero en vez de asustarse, interpretó en forma racional lo que era irracional. Ese fue un gran adelanto. Y en este sentido, creo que todos nos encontramos sobre los hombros de Freud, lo reconozcamos o no como analista. Hay una creencia muy difundida y quisiera conocer la opinión de ustedes al respecto. ¿Es cierto que los hombres de genio son generalmente locos? Doctor Sass. En mi opinión, aquí también se trata principalmente de un problema de semántica o de lingüística. Me gustaría decir, parte en broma, pero parte en serio, que la diferencia entre un loco y un genio estriba en que el loco es una persona que tiene un sueño del cual no logra convencer a nadie, y el genio es una persona que tiene un sueño y logra que otros estén de acuerdo con él. Es solo un caso de la complicada interacción entre la soledad y la intercomunicación humana. Cuando una persona sueña algo sola, y esta es la única forma en la que se puede soñar, si ese sueño permanece como un acto solitario, como en el caso de Don Quijote, entonces lo llamamos loco. Pero si la persona logra que otros estén de acuerdo con ella, entonces lo llamamos un gran líder religioso, un gran líder político, un gran líder científico, solo porque hay quienes lo sigan. Pero quisiera añadir lo siguiente, que esta es solo una diferenciación empírica entre la locura y el genio. Es solo una valorización social. Aquí surge otro aspecto del que hemos hablado y sobre el que estoy de acuerdo. Y ese es que los psiquiatras pueden contribuir a esta creatividad y liberación del hombre, de ese soñador,
Pero el problema se encuentra en que cuando la gente tiene éxito en algún ramo, sea el que fuere, religión, negocios, psicoanálisis, inmediatamente se organiza. Y no son los individuos los que se corrompen. Ya hablamos en los programas anteriores sobre la conducta de los psiquiatras. Yo no traté de criticar a los psiquiatras individualmente, son las organizaciones. Y esta es una ley de la vida, las que se convierten en una fuerza de opresión, sean organizaciones religiosas, psiquiátricas, legales o lo que sea. La gente debe cuidarse de esto. Doctor Pérez Toledo. Yo creo que se podría explicar a la conducta normal, digamos, en cuanto a la pregunta que hizo usted sobre si un genio se parece a un loco. En función de la integración de un área clínica de la locura, que es el pensamiento, es una parte que se altera en el esquizofrénico, es el área del pensamiento. Yo pienso que en el individuo normal el pensamiento está perfectamente bien integrado, perfectamente bien coordinado con los estímulos del ambiente y en función de eso trabaja. Cuando hay alguna ligera desintegración en el pensamiento, sutil, que no sea franca por supuesto, porque entonces la consecuencia sería una esquizofrenia, entonces puede ser que la gente que porte esta sutil alteración en el funcionamiento del pensamiento resulte un genio. En ese sentido, podría hacerse una comparación muy burda entre un genio y un loco, pero solamente en ese sentido, muy figurado. Dicen que cuando uno tiene razón 24 horas antes que el común de la gente, pasa por no tener sentido común durante esas 24 horas. Ahora bien, ¿se puede considerar loca una persona que actúa con normalidad y no obstante tiene ideas y convicciones que a los demás les parecen extrañas? Un innovador, un hombre valiente, que pesa con una audacia que no corresponde al común denominador del pensamiento de los demás. Se adelanta a su tiempo. Doctor Sachs. Aquí otra vez no tenemos que especular. La historia reciente está llena de ejemplos muy dramáticos. El que a mí me gusta más es el de un gran obstetra húngaro, Semmelweis, quien descubrió, antes de que se descubrieran las bacterias, que la fiebre puerperal era causada por las manos sucias de las parteras. La teoría en esa época era que la fiebre puerperal era causada por los vientos cálidos. Cuando le anunció su descubrimiento a los científicos, lo expulsaron de Viena. Regresó a Budapest y por fin se le encerró en un manicomio donde lo mataron los celadores. Fue su mujer la que lo mandó confinar porque ella, tanto como sus colegas, creyeron que estaba loco por haber dicho que eran los médicos los que causaban la fiebre puerperal. 20 años más tarde, cuando Sir Joseph Lister descubrió la causa bacterial de esta enfermedad, se exoneró a Semmelweis. Hay ejemplos sin fin de esto. La obra teatral de Henrik Ibsen, El enemigo del pueblo, es la dramatización de esto mismo, del hombre que descubre que el agua del spa, a donde va la gente a curarse, está llena de bacterias que la enferman. Entonces se le considera el enemigo del pueblo, pues ese pueblo se gana la vida de los turistas que van a tomar esas aguas contaminadas. Ibsen escribió esta obra en 1850, 1880, perdón, en 1890. Esta es una idea bien establecida. Al que va adelante de su época a menudo se le considera orate. En algunas de las afirmaciones que hizo el doctor Caruso, dejó caer un dato extraordinariamente significativo. Dijo que la esquizofrenia era más abundante en las clases sociales modestas. ¿Por qué? Muy bien. Creo que aquí debemos diferenciar dos cosas. Es posible que el diagnóstico entre las clases humildes sea más frecuente, ya que la vida difícil, las pocas perspectivas de mejorar socialmente, acarrean o provocan una marcada esquizofrenia. Pero también existe otro factor.
Se trata de una diferencia en el lenguaje entre psiquiatras cuando tienen pláticas con el paciente primitivo entre comillas, y sus parientes, ya que para el especialista, la persona de clase humilde es menos interesante y menos comprensible. Además, como lo afirmó la doctora Lange, mientras más alto es el estatus del paciente, del enfermo, se emplean terapias mucho más complejas. Psicoterapia, terapia de grupo, terapia familiar, etcétera, etcétera. Así que no estoy tan seguro de que la esquizofrenia esté más generalizada entre las clases bajas. Doctora Langer. Casi hablo en alemán. Quisiera aclarar, quisiera ampliar sencillamente lo dicho por el doctor Caruso. Creo si están estos dos factores. Uno sería el factor del tipo de tratamiento, donde en una jornada de la Federación de Psiquiatras en la Argentina, un colega sostuvo como ejemplo dramático que el mismo cuadro en clase alta puede ser tratado por psicoanálisis más comunidad terapéutica más grupo familiar. Clase media, psicoanálisis. Clase media más bien baja, cura de sueño. Y clase obrera o clase marginada, electroshock. Eso sería un enfoque. El otro sí sería el idiomático o el cultural. Por ejemplo, si vemos en un hospital personas que vienen, allá por lo menos, que vienen del interior, del Paraguay, de Bolivia, podemos encontrarnos con conceptos que son fantásticos para nosotros o pueden sonar como místicos, como delirantes, pero que son común a esta comunidad cultural y hay que tenerlo en cuenta desde ya. Ahora, un tercer factor que tiene que ver con un tema que quedó pendiente desde el final de la primera reunión que tuvimos, es el de la insuficiencia mental, que tiene su concordancia acá. Como el médico no entiende bien a veces a su paciente de clase baja, también a veces se dan casos de insuficiencia mental en niños marginados. No sé cómo es el sistema en México, pero de vuelta vuelvo a la Argentina que conozco, porque el sistema escolar está tomado de otros moldes, de moldes para clase media, hasta de moldes norteamericanos totalmente ajenas a integrantes de determinadas comunidades, y entonces el niño parece insuficiente y no lo es, pero es un círculo vicioso. Doctor Pérez Toledo. Se ha demostrado que cuando el aporte nutricio en la infancia es adecuado, la madurez del cerebro es adecuada. Y se ha demostrado, en México el doctor Cravioto está trabajando sobre esto, que en los niños desnutridos, y él ha hecho un estudio longitudinal en niños, tengo entendido que por 10 o 12 años, el cociente intelectual es deficiente. Esto es angustiante por las consecuencias que trae. Quiere decir esto entonces que en una conclusión burda podríamos decir que el rico que come bien de niño podría ser más inteligente que el pobre que come poco de niño. Eso es terrible. Terrible porque hay muchos países en subdesarrollo económico que tendrían que sufrir todas estas consecuencias. Y en cuanto a la prevalencia de la esquizofrenia en las clases bajas, yo creo que se podría achacar un poco a este mismo factor. Por cuanto que cuando hay un aporte nutricio deficiente, sobre todo en proteínas, el cerebro madura menos, tiene menos posibilidades de procesar la información del ambiente y cualquier estimulación inadecuada hace
que el cerebro tropiece en ese procesamiento y produzca una conducta esquizofrénica o esquizofreniforme, diría yo, como la esquizofrenia. Doctor Calderón. Yo quisiera hacer algunos comentarios. Por ejemplo, la esquizofrenia se presenta más o menos con la misma frecuencia en países con gran desarrollo económico y social que en países primitivos, en poblaciones de desarrollo muy precario. En segundo lugar, que si bien la esquizofrenia sí se presenta o parece presentarse más en las clases económicamente débiles, hay otra psicosis, la psicosis maníaco-depresiva, que por el contrario se presenta más en las clases que están en mejor posición. Por ejemplo, en estudios en el ejército se presenta más entre los oficiales que en la tropa. Proporcionalmente se presenta más entre profesionistas que entre artesanos, en función de porcentual. Y en relación con lo que señalaba de la deficiencia mental, ya el doctor Pérez Toledo señaló el aspecto nutricional. También quisiera yo enfatizar el aspecto de la atención del parto. Sí. En un país con buenos servicios médicos, con buenas posibilidades económicas, el parto se atiende en muchas mejores condiciones. En países como el nuestro, lamentablemente, muchos son atendidos por empíricas y precisamente por eso en la actualidad uno de las inquietudes del gobierno es que ya que no hay suficientes médicos ni suficientes parteras para atender a todos los niños que nacen en estas zonas muy aisladas, por lo menos entrenar a estas empíricas para que lo hagan mejor. ¿Y el alcoholismo propicia la locura? Definitivamente en la clasificación internacional hay varios cuadros psicóticos de trastorno mental determinados por el alcoholismo. Uno de los más conocidos es el delirium tremens, psicosis de Korsakoff, paranoia alcohólica e inclusive un deterioro orgánico después de mucho tiempo de que un individuo consume alcohol. Así es que definitivamente sí. ¿Y la drogadicción? Sí, Doctor naturalmente, digo, esto está perfectamente bien demostrado. Tanto el alcoholismo como la drogadicción producen alteraciones orgánicas cerebrales y esto es lo que determina la producción de la psicosis. Naturalmente que la adicción tenga que tener una historia o una evolución o un tiempo de estarse produciendo para que se produzca la psicosis por un deterioro cerebral. Es decir, y lo grave de esto es que el alcoholismo, por ejemplo, produce un deterioro irreversible, obviamente. Entonces el alcohólico que deja de beber después de determinado tiempo, si ya sufrió un deterioro, no regresa el cerebro a su condición original. Esto es lo terrible. Es decir, ya quedó deteriorado para toda su vida de ahí en adelante. Su atención un instante para nuestro escenario. Este es uno de los más bellos edificios en el corazón del México Viejo, en las calles de Academia 22, junto a Emiliano Zapata. Es un antiquísimo edificio que otrora fue el Hospital del Amor de Dios en épocas de la colonia, y que al convertirse en sede de la Escuela Nacional de Artes Plásticas fue objeto de una serie de ampliaciones y modificaciones que lo convirtieron en una original construcción de corte renacentista con una magistral fachada diseñada por uno de sus más distinguidos directores, el arquitecto italiano Javier Cavallari, mismo al que se debe la nivelación general de la Ciudad de México y que hizo fijar en las esquinas el azulejo blanco y azul con la línea de nivel que aún puede encontrarse en las calles del México antiguo. Estamos en la prócer y venerable Academia de San Carlos, que ha contado entre sus ilustres directores a hombres como Manuel Tolsá, José Bernardo Couto, Santiago Rebull, Carlos Lazo, Manuel Toussaint, Diego Rivera, Ignacio Asúnzolo y muchos otros. Aquí, donde el genio humano ha acumulado tanta perfección, conversamos sobre los problemas de la mente. De proporciones mundiales, ¿de qué magnitud? Doctora Langer. Yo creo no se puede decir en el mundo porque justo difiere de sociedad en sociedad.
por ejemplo, no conozco la China socialista, pero hay un libro de un famoso psiquiatra que falleció hace relativamente poco, de don Gregorio Berman, psiquiatra latinoamericano, que describe el problema de salud mental en China. Y yo diría, como ya se citó el ejemplo de Chile, donde hay una comunidad que lucha muy solidariamente para un solo camino, por un lado se provoca menos psicosis y por otro lado el psicótico es integrado, rehabilitado con mucho más facilidad, porque entra en todo un proceso sumamente solidario. Entonces creo de vuelta que difiere de país a país, como el problema de la adicción a las drogas difiere de país a país. Doctor Calderón. Yo quisiera insistir en algo que mencionamos en uno de los programas anteriores, y es el concepto moderno de salud mental comunitaria. Dije entonces que la tendencia es a prevenir y no a curar. En todas las ramas de la medicina está demostrado que sale más barato prevenir que curar. Y como hemos mencionado, si tenemos una sociedad enferma, la prevención debe ir directamente a la sociedad, directamente a la comunidad. Tenemos que hacer un mundo más sano desde el punto de vista social, y esto lo único que puede lograrlo son estos nuevos programas que van directamente a la comunidad, a las casas, a las escuelas, a las fábricas, para tratar de que las gentes convivan en mejores condiciones, y esto indudablemente tendrá que dar resultados satisfactorios, porque se producirán mucho menos problemas. Doctor Basaly. Estoy de acuerdo con el doctor Calderón en que es necesario cierto tipo de prevención, ya que lo importante no es curar la enfermedad, sino conservar la salud. Esto es de suma importancia y es el deber del médico. Pero en el mismo momento en que elaboramos programas para este fin, la prevención y conservación de la salud, debemos también modificar la sociedad, porque la sociedad y el sistema social son enajenantes. Me refiero a lo que decía la doctora Langer, a propósito del libro de un amigo mutuo que murió hace poco, el doctor Bergman. Él tomaba como ejemplo el problema de la prevención de la enfermedad en China. Me gustaría que estuviera en este programa también mi esposa, que colabora conmigo y que ha estado en China y ha visto la situación real allá. China tiene manicomios, tiene especialistas, tiene médicos psiquiatras, pero son personas que socorren al enfermo. En China impera también otro aspecto muy importante. No tiene tendencia a marginar como lo hace nuestra sociedad. Este es el problema, porque nosotros elaboramos programas que previenen la salud, que previenen la enfermedad, perdón por este lapsus lingüe, pero que marginan a las personas al mismo tiempo. Esta contradicción es prácticamente creada por los especialistas, y luego esos especialistas tienen que curar la marginación. ¿Y qué piensan ustedes de la actitud de algunos gobiernos totalitarios que ante la rebeldía de algunos hombres de pensamiento los recluyen en sanatorios para someterlos a tratamiento psiquiátrico? Doctor Basaly. La pregunta me estimula. Porque evidentemente existe la convicción de que los intelectuales que disienten están en peligro de ir a parar al manicomio. La verdad es que a algunas personas en la Unión Soviética se les ha encerrado en el manicomio por no pensar como el gobierno imperante. Esto ha provocado una protesta mundial, el hecho de que a los intelectuales, a los hombres de genio, se les encierre en manicomios. Lo que no me explico es por qué no se le da la misma publicidad a todos los casos de personas a quienes se confina en manicomios por ser rebeldes. Doctor Caruso.
Yo no quiero, de ninguna manera, juzgar ni culpar la praxis que sigue la sociedad soviética. Pero ya que estamos dentro del tema, diré que cuando hay alguien mentalmente inconforme, ya sea en la Unión Soviética o entre nosotros, en nuestra sociedad, se le acostumbra a reprimir en forma leve o profunda. Esta represión tiende a provocar actos criminales y enfermedades mentales. Y precisamente por eso, creo que debemos tratar con respeto a aquellas personas mentalmente enfermas que actúan de manera distinta, que piensan en forma distinta y sienten distinto, que tienen otros gustos. Ahora bien, lo que digo aquí puede ser solo un recurso y no tener ninguna consecuencia. Yo creo, sin embargo, que se debe confiar en el psiquiatra. El psiquiatra debe contar con la confianza de la sociedad. Debe ser muy abierto en su trato con los enfermos y con los rebeldes. E inclusive debe tratar de aprender de ellos. Si no lo hace, entonces el conformismo aparecerá de nuevo en la psiquiatría. Señores, y las leyes actuales, las leyes que rigen el trato con los enfermos mentales, ¿son las adecuadas? Doctor Vasari. En los programas precedentes me referí justamente al origen de las leyes. Las leyes de la psiquiatría nacen con el nacimiento de la psiquiatría misma. Las leyes, como ya dije, que existen en muchos países del mundo, aunque no en todos, deberían ser una protección para el enfermo y una protección para la sociedad. Sin embargo, la ley se transforma siempre en una protección para la sociedad y jamás para el enfermo. Hay una cosa en la que insiste mucho el doctor Saas y que me parece sumamente justa, aun cuando después surjan contradicciones en las cuales no nos podamos poner de acuerdo. Y esa es que la ley crea dos tipos de enfermos, el paciente voluntario y el paciente involuntario. El paciente voluntario puede curarse porque él lo desea, y la ley está de su parte. Hablo de los enfermos de los hospitales generales, por ejemplo. En cambio, al paciente involuntario se le recluye porque puede dañar a la sociedad. Se trata de una especie de interno en un hospital que está sujeto exclusivamente a la voluntad del médico, puesto que es el médico el que determina quién está bien y quién está mal. Esto nos lleva irremediablemente a una situación de coacción de la persona, que es una situación extremadamente dañina. Existen los manicomios y una persona no puede entrar ni salir de ellos voluntariamente porque la ley se lo prohíbe. Es como si estuviera preso. Una persona está sujeta a la voluntad del médico porque el médico representa la ley y no la ciencia. Aquí vemos cómo la ciencia está sujeta a la ley y no la ley a la ciencia. Así, podemos ver cómo el caso se convierte en política y cómo el médico puede hacer con el enfermo lo que quiera. Hoy decide de un modo, mañana de otro. Doctor Pérez Toledo. Me está inquietando desde hace rato la posición del doctor Basaglia. Él parece que está preocupado de que la clase burguesa, la clase acomodada, reciba un tipo de atención psiquiátrica y la clase humilde, económicamente humilde, reciba otro tipo de segunda, digamos, de atención psiquiátrica. Me inquieta porque
esto en México no lo vivimos. Aquí el Estado está muy preocupado por la atención psiquiátrica a las clases humildes. Y yo me atrevería a afirmar que en México la clase humilde está mejor atendida desde el punto de vista psiquiátrico a través de las instituciones del Estado o paraestatales que la propia clase acomodada, que recurre más bien a los tipos de tratamiento dinámicos, al psicoanálisis. De modo que eso en México no existe. Por eso me estaba inquietando y quería hacer esta aclaración. Ahora, otra cosa que me desconcierta de la posición del doctor Bassaglia es que parece que está criticando demasiado a la costumbre, por decirlo así, de recluir a los enfermos psiquiátricos en un hospital. Siendo él director de un hospital, yo no sé, yo le pregunto, ¿cuál es su actitud terapéutica frente a un caso de psicosis, por ejemplo? ¿Y usted contestar, doctor? Me da mucho gusto escuchar que México ha resuelto su problema psiquiátrico. O sea, que ha resuelto el problema de dar una asistencia psiquiátrica igualitaria. Me da gran placer saberlo. Pienso que México ha resuelto la problemática de la medicina. Por lo tanto, ¡viva México! En cuanto concierne al problema de las instituciones psiquiátricas, yo, como director de una comunidad psiquiátrica, me someto a todas las leyes de mi país, leyes que reprimen a la persona que va a recuperarse a un hospital. Sin embargo, yo me opongo al uso de la represión, basándome en las mismas leyes, porque, como repito, la ley tiene dos caminos. Un camino para liberar al hombre y otro para reprimir al hombre. Por ejemplo, ya que usted me hizo la pregunta, le respondo que mi hospital está totalmente abierto. Los enfermos pueden entrar y salir. Porque en el momento en que se responsabiliza al loco, resulta que el loco está menos loco de lo que podía imaginarse. El loco responsabilizado tiene una relación distinta, una relación de dependencia de la coacción. El loco, cuando sabe que puede salir, puede liberar un poder terapéutico hacia otros locos, puesto que sabe que se ha convertido en un ser humano. Este no es un descubrimiento mío, es un descubrimiento del pragmatismo inglés, un descubrimiento de la comunidad terapéutica, en la cual los individuos pueden servirse del poder terapéutico de otros en beneficio propio. Entonces no se sabe quién es el que cura y quién es al que curan. Si usted entra en la comunidad terapéutica, fácilmente confunde al médico con el enfermo, porque el enfermo se rehabilita, tiene otra relación con los demás. El enfermo resulta ser libre, ya no está bajo coacción. Esta situación es una situación de rehabilitación recíproca, tanto para el médico como para el enfermo. Y ya que estamos en el tema, en términos generales, digo en términos generales porque la situación cambia en cada país, ¿las instituciones psiquiátricas modernas son las adecuadas? Yo creo que el doctor Bassaglia acaba de exponer los diferentes criterios. Me extrañó mucho cuando el doctor Pérez Toledo dijo la clase obrera acá es mejor atendida justamente porque no recurre a psicoterapia, y ahí chocan, creo, nuestros conceptos, porque la clase media recurre a psicoanálisis, psicoterapia, etc. Creo que ahí hay dos enfoques muy diferentes. Uno sería el de comunidad terapéutica, el que expuso ahora el doctor Bassaglia, la institución abierta, la institución donde el paciente va a trabajar, la institución que intenta por lo menos ser lo más democrática posible, aunque siempre existirá la diferencia que el médico a la noche sale y va a su casa y el enfermo no, o no, porque tú te pasas días y noches ahí, porque justo es un director de hospital muy apasionado y tiene un libro muy, muy lindo publicado al respecto. Bueno, tiene varios, pero uno en especial. Y
una institución en la cual uno intenta dar el mínimo de drogas y el máximo de comprensión. Y está el otro enfoque de tratamiento donde se trata con más rapidez, tal vez a veces es cierto, pero donde se trata con un máximo de psicofármacos, con shock más o menos, y un mínimo de psicoterapia. ¿Y qué significa psicoterapia? Hablo ahora no si es análisis o no es análisis, sino psicoterapia significa entender el delirio para entender el conflicto que enfermó. Y droga o shock significa reprimir o tapar el delirio y entonces no llegar a la comprensión. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental. Yo quiero aclarar una situación que no me expliqué para la doctora Langer. Yo dije que en México la clase económicamente humilde podría en algún momento estar mejor atendida desde el punto de vista psiquiátrico por las instituciones oficiales o paraoficiales que existen. No quise decir que en estas instituciones no se utilicen, por ejemplo, la psicoterapia. Se recurren a todos los métodos, excepto el psicoanálisis. Y yo dije que la clase acomodada en México está atendida más bien por sus recursos económicos con el psicoanalista. Pero reitero la ventaja institucional de que se utilicen todos los recursos terapéuticos, excepto el psicoanálisis, porque no es funcional desde el punto de vista institucional. El psicoanalista tendría que utilizar 50 minutos para cada paciente y entonces un médico que trabaja 8 horas en una institución vería 8 pacientes, lo que es Doctor Sass. Solo quiero hacer un breve comentario porque ya di mi opinión sobre este tema en los programas anteriores. Pero quisiera repetir que yo, en lo personal, me opongo terminantemente a cualquier clase de psiquiatría involuntaria, sobre todo tratándose de hospitalización. Y si pudiéramos ponernos de acuerdo en esto, se resolverían todos los problemas de carácter político, etc. Si no hubiera hospitalización involuntaria, no podrían recluir a nadie por la fuerza. El primer punto que quisiera mencionar es que ha habido mucha discusión en estos programas sobre todas las clases de tratamiento que se le da a la gente. Y no quiero hacer comentarios al respecto, pero quiero introducir un concepto que para mí es elemental, puesto que a mí me interesa mucho más la libertad humana que la psiquiatría. Y eso no es si una persona recibe tal o cual tratamiento, sino el aclarar si el individuo tiene o no el derecho calificado de rechazar el tratamiento, de rechazar al psiquiatra, de decir, no lo quiero a usted, usted no es mi médico, este no es mi hospital, déjenme en paz. ¿Tiene o no el individuo ese derecho? Pues hasta que no tenga ese derecho, la psiquiatría no servirá de nada. Doctor Verón, muy breve. Sí, yo quería decir un poco lo mismo, tal vez en otros términos que lo que acaba de decir el doctor Sass. Sobre su pregunta acerca de si las instituciones psiquiátricas actuales son buenas o no, yo creo que de alguna manera en el curso de la discusión aparecieron ciertos criterios. Yo diría en términos generales, y retomando un poco también algunas cosas que dijo el doctor Bassaglia, toda institución psiquiátrica, sea cual fuere su fundamento terapéutico, etc., que esté centrada en el tratamiento de la enfermedad como control, debe desaparecer. Existen otras alternativas, este es el problema que aparece. Existe la alternativa de una institución orientada, como decía el doctor Bassaglia, hacia la liberación del enfermo mental, y ahí es donde uno entra en contradicción. Y esa es la contradicción que creo que todos vivimos y hay que hacerla bien clara, porque esa institución a su vez está dentro de una sociedad, digamos, y yo creo que no hay que hacer las cosas fáciles, digamos, y hay que poner bien en claro que cualquier persona que rechace el criterio del control y que esté en una institución psiquiátrica está no solo en contradicción consigo mismo, sino en contradicción con el contexto que lo rodea. Y es en ese momento, creo yo, donde esta cuestión ya supera totalmente la psiquiatría y se transforma en un problema político. Intervengo porque quiero agregar algo. Resumiendo lo que decía Sass y lo que decía Verón, el problema del manejo del manicomio
debe ser contradictorio, porque si no es contradictorio, o es todo tolerancia o es todo violencia. La violencia y la tolerancia son dos cosas que debemos eliminar, porque la tolerancia lleva a una violencia enmascarada, y la violencia es violencia en sí. La institución que yo respaldo es una institución en la cual el paciente puede entrar y salir, y en la cual puede tener una relación de reciprocidad con el médico. El paciente debe tener alternativas. El médico debe tomar el riesgo de la libertad que le da al enfermo y viceversa. De esto se trata la libertad, porque no puede ser una libertad regalada. La libertad debe ser una opción recíproca. Como dice el doctor Saas, si el enfermo no quiere algo, debe saber, al igual que el médico, por qué no quiere ese algo. Esta reciprocidad es el fulcro, el foco de la vida. Porque si no hay libertad habrá solo control, solo violencia, solo tortura y solo muerte. Entonces las instituciones tendrán que ser eliminadas porque se dedican a controlar. Para concluir, dos preguntas y les suplico dos respuestas brevísimas. ¿Pueden tomarse medidas para prevenir y evitar la locura? Sí, doctor Calderón. Definitivamente. Por lo menos en muchos cuadros. Existen algunos en los cuales hay factores de tipo genético, hereditario, en los cuales es poco lo que se podría hacer. Pero en muchos de los otros problemas sí hay medidas que, si no evitarían que se presentara el problema, sí podrían disminuirlo y hacerlo de menor intensidad. Y con una brevedad, cada uno de ustedes, podrían indicarnos muy brevemente, ¿no?, un consejo básico para ayudar a una persona a conservar su salud mental. En unas palabras, doctora. No, consejo general válido para cada persona y circunstancia, creo que no. Doctor Caruso. Tratar de lograr un ambiente que proporcione un máximo de afecto tanto a los adultos como a los niños. Esta es la mejor prescripción contra las enfermedades mentales. Doctor Pérez Toledo. Hacer un poco de subversión y no caer dentro de esta vorágine capitalista que ha entronizado un patrón de valores económicos. Doctor Saas. Primero quiero decir que no creo que exista ni la enfermedad mental ni la salud mental, como dije antes. Pero a guisa de consejo, sí tengo algo que decir, pero para los individuos, no para los grupos. A cualquier individuo, a él o a ella, les diría que deben poner todo de su parte para sostener y siempre aumentar su autoestima y cuidarse hasta el máximo de cualquiera que trate de disminuírsela, sobre todo si pretende hacerlo en función de una ayuda determinada. Doctor Verón. Yo estaría totalmente de acuerdo con el doctor López Toledo, salvo que diría hacer mucha subversión. Doctor Basale. Ma io penso che la sua domanda Creo que es talmente usted una enorme. pregunta muy amplia, Ma voglio pero voy a cercare tratar di de riassumerla responderla con brevedad. brevemente. Io penso che la vita è Pienso lotta. que la vida es lucha. Lotta nel senso più... Lucha en el sentido más profundo, más amplio de la palabra. Creo que el hombre debe encontrarle un significado a su propia vida. Si el hombre le encuentra un significado a su propia vida, habrá encontrado también la forma de eludir las trampas que le pone la sociedad en la cual vive. Doctor Calderón. Yo pienso que la mejor forma de encontrar la salud mental es trabajar en un lugar que sea escogido por nosotros mismos y en donde se trabaje a gusto. Y vivir en un hogar feliz. Puedo Señores. todavía, porque me tomo tan desprevenido la pregunta. Luchar por algo. Ya Gracias, dije. doctora. Es mucho y es muy poco lo que sabemos en realidad acerca de la mente humana y de su equilibrio.
cuando este se rompe, nos entrega uno de los espectáculos más deprimentes y desoladores. Seguramente, uno de los frutos más positivos de este encuentro será desarrollar un mejor entendimiento respecto a los enfermos mentales, una mayor conciencia de la responsabilidad que el grupo social tiene frente a ellos y, desde el punto de vista de cada individuo, la importancia de familiarizarse con ciertas normas que ayuden a conservar vivo y luminoso dentro de nosotros mismos ese fuego de Prometeo que nos iguala un poco con los dioses, la razón, el bien más preciado de la naturaleza humana. Agradecemos a nuestros invitados su brillante participación en este encuentro, a nuestros intérpretes su tarea eficacísima, a ustedes su presencia en nuestra cita y nos encontraremos en el próximo encuentro. Televisa, bajo el patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó Encuentro, un programa que reúne en nuestro país temas y exponentes de interés universal.